Soy especialista en ultrasonido cardiovascular. Me desempeño como médico de staff en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires en la sección de ultrasonido cardiovascular. En el día de hoy les voy a estar presentando 3 casos clínicos diferentes de pacientes con estenosis de arterias de miembros inferiores. El primer caso clínico corresponde a un paciente masculino de 75 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia, diabetes tipo 2 no insulino requiriente, enfermedad de Parkinson y deterioro cognitivo. Fue solicitado de forma rutinaria en un paciente asintomático en cuanto a lo cardiovascular. En el video de la izquierda podemos ver un barrido en eje corto de la arteria femoral común, donde se evidencia abundante presencia de placas de densidad acústica heterogénea, predominantemente cálcica. En el video de la derecha podemos ver aceleración del flujo con Doppler color en un sector de estrechez generado por la placa a nivel de la arteria femoral superficial en su tercio medio. En la interrogación con Doppler pulsado podemos ver a la izquierda el sector proximal al sitio de estenosis con una velocidad picosistólica de 141 centímetros por segundo y un flujo trifásico con algo de aumento del componente diastólico. A nivel de la estenosis podemos ver que el patrón de flujo permanece bastante similar, pero la velocidad picosistólica es de 4.2 metros por segundo y probablemente esté un poquito prolongado el tiempo al pico. El índice del sector de estenosis y el preestenosis es de 3 en este caso. Podemos ver aquí a nivel distal, en la arteria poplitea a la izquierda y en la arteria tibial anterior a la derecha, la interrogación con Doppler pulsado que nos muestra un flujo bifásico en ambas con velocidades normales y un poco de prolongación del tiempo al pico, pero sin mayor repercusión distal. Este informe se concluyó como una estenosis moderada a severa de la arteria femoral superficial derecha en su tercio medio. Para recordar simplemente, en cuanto a los aspectos técnicos, vamos a utilizar un transductor lineal de 5 a 10 MHz para realizar este estudio y debemos recorrer de cefálico a caudal las arterias femoral común, su bifurcación en superficial y profunda, seguir la arteria femoral superficial hasta el canal de Hunter. Luego de este sector va a pasar a ser la arteria poplitea, que va a dar la arteria tibial anterior y el tronco tibio peroneo, que se va a dividir en arterias tibial anterior y tibial posterior, que son todas las arterias que debemos evaluar en un estudio de rutina. Los criterios de estenosis ya son conocidos por todos, pero me gustaría recalcar que en el caso de este paciente el índice y la velocidad picosistólica no están dentro del mismo rango de estenosis, por lo cual en muchos pacientes nos vamos a encontrar que no coinciden perfectamente todos los parámetros para un rango de estenosis. El segundo caso clínico es una paciente de sexo femenino de 71 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia, tabaquista activa. El estudio en esta ocasión fue solicitado por claudicación intermitente de miembro inferior derecho. Podemos ver en la imagen de la izquierda una herramienta que es muy útil, que se llama comparar color y que nos permite evaluar en simultáneo la imagen bidimensional para ver la estructura de la placa y el sector de mayor estrechez y superponer en la otra parte de la pantalla el Doppler color, que nos va a mostrar dónde se encuentra la mayor aceleración y el aliasing. Podemos ver, interrogando en dicho sector en la imagen de la derecha, que nos arroja el Doppler pulsado una velocidad mayor a 6 metros por segundo con un flujo monofásico y con aumento del tiempo al pico. Vemos en la arteria femoral superficial a nivel medio posterior a la estenosis que el flujo es monofásico, de bajas velocidades, con prolongación del tiempo al pico y escaso desarrollo del componente diastólico, y en el video de la derecha podemos observar
que con color simplemente podemos ver el rojo, lo que significa que el flujo únicamente va en una dirección y por lo tanto probablemente sea un flujo monofásico. Lo mismo sucede en la arteria poplitea homolateral con el Doppler color, y vemos en la imagen de la derecha que con el Doppler pulsado nos muestra un flujo monofásico posobstructivo de bajas velocidades y con escaso componente diastólico. Sucede exactamente lo mismo en la arteria tibial anterior y posterior del lado derecho, lo cual nos muestra que la repercusión en este caso sí es significativa a nivel distal. La conclusión de este informe fue que la estenosis era severa a nivel de la arteria femoral superficial derecha en su tercio medio y la repercusión distal es evidente. Como sabemos, el flujo normal de las arterias de miembros inferiores debe ser trifásico, con disminución progresiva de velocidades desde proximal hacia distal, pero cuando hay una estenosis las velocidades aumentan en el sitio de la estenosis respecto al sitio previo, el flujo puede volverse monofásico, y cuando hay repercusión hemodinámica a nivel distal las velocidades caen dramáticamente, se prolonga el tiempo al pico, aumenta el componente diastólico en algunos casos, en otros se encuentra ausente, y esto nos está hablando de cómo repercute la estenosis en la circulación distal. En cuanto al comportamiento del flujo diastólico, podemos ver que algunos pacientes van a tener un flujo de salida de baja resistencia. En este caso la mayoría tienen mejor desarrollo de circulación colateral con vasodilatación, y en otros casos podemos ver que los pacientes tienen un flujo monofásico pero sin componente diastólico, y esto es un flujo de salida de alta resistencia que puede deberse a menor desarrollo de circulación colateral o menor vasodilatación o ambas cosas. En el tercer y último caso clínico vamos a ver el caso de un paciente de sexo masculino de 49 años de edad con antecedentes de dislipemia, tabaquista severo, angioplastia a la arteria circunfleja por cámara gamma con isquemia en un control de rutina, que presentaba claudicación de ambos miembros inferiores, por lo cual se hizo una angiografía que mostró una estenosis severa de la femoral común izquierda y de la arteria ilíaca primitiva del lado derecho. Esto fue tratado con angioplastia con stent a la arteria ilíaca primitiva derecha y endarterectomía de la cámara femoral izquierda con parche de vena. El paciente presentaba como lesiones residuales oclusión poplitea bilateral residual. El estudio en esta ocasión fue solicitado por claudicación intermitente de ambos miembros inferiores antes del mes de la revascularización. Podemos ver aquí en el video de la izquierda la arteria femoral común derecha y su bifurcación en femoral superficial y profunda se encuentran permeables y sin sitios que generen aliasing. La interrogación con Doppler pulsado que vemos a la derecha muestra un flujo trifásico con aumento del componente diastólico. En la imagen de la izquierda vemos la arteria femoral superficial derecha a nivel de su tercio medio, con un flujo de similares características al previo, pero ya a nivel distal muestra un flujo monofásico posobstructivo con disminución de velocidades y prolongación del tiempo al pico. La interrogación con Doppler color muestra únicamente una onda de flujo anterógrado, que es la que vemos en rojo, y cuando interrogamos con Doppler pulsado la arteria poplitea, que es la imagen de la izquierda, podemos ver la ausencia de señal Doppler. Lo mismo sucede con la arteria tibial anterior, que tiene un flujo únicamente anterógrado en el video de la izquierda, y en la imagen de la derecha muestra un flujo monofásico posobstructivo con escaso desarrollo de circulación colateral. La arteria tibial posterior, como vemos,
tiene el mismo patrón prácticamente que la arteria tibial anterior. En la pierna contralateral, cuando se interroga la arteria femoral común, en la imagen de la izquierda, vemos que el flujo tiene las mismas características que la pierna contralateral, pero del lado derecho ya vemos cómo se modifica el flujo en la arteria femoral superficial distal. Vemos ausencia de flujo con el Doppler color en la arteria poplitea. Vemos el flujo presente en la vena poplitea que está por delante de la arteria, lo cual nos ayuda a descartar errores técnicos, y con el Doppler pulsado confirmamos la ausencia de flujo en la arteria poplitea izquierda. En el video de la izquierda podemos observar la utilización de AngioPower, que es una herramienta que detecta flujos de muy escasa cuantía. Podemos ver la presencia de flujo en la vena poplitea que está por delante de la arteria, pero no en la arteria, lo que nos indica que está ocluida. En el video de la derecha podemos observar la presencia de circulación colateral, que probablemente recanalizará el flujo hacia distal. La arteria tibial anterior proximal también muestra un flujo monofásico posobstructivo, y la arteria tibial posterior izquierda lo mismo. Este estudio se informó en cuanto a sus conclusiones como stent en la arteria ilíaca primitiva derecha permeable, que lo obtenemos mediante información indirecta por los flujos de la arteria femoral común homolateral, y en la arterectomía de cámara femoral izquierda exitosa persiste con la oclusión bilateral de la arteria femoral superficial distal y de la arteria poplitea, que deberán ser revascularizadas en una segunda etapa. En cuanto a los aspectos técnicos, utilizamos el transductor lineal para evaluar un paciente posterior a la revascularización de miembros inferiores. En este caso, los objetivos post-revascularización son, cuando hay injerto, tratar de determinar si se encuentra permeable o no. No es este el caso, no presenta bypass. Identificar lesiones estenóticas nuevas o residuales, evaluar trombos y ver el seguimiento de las lesiones no revascularizadas para planear una segunda etapa de revascularización probable. También es importante identificar, cuando hay bypass, el material con el que está realizado, y si hay stent se suele ver como una malla hiperecogénica con un entramado. Los controles recomendados luego de una revascularización de miembros inferiores son el primer estudio al mes de la intervención, luego a los 6 meses y posteriormente anual y cada un año, a menos que surjan complicaciones o síntomas nuevos. Podemos concluir entonces que el ultrasonido es el pilar en la imagen no invasiva de la enfermedad arterial de miembros inferiores. Nos permite diagnosticar y establecer la severidad de las lesiones y su repercusión hemodinámica, y es una herramienta fundamental en el seguimiento de pacientes intervenidos. Muchas gracias.